un lujo jugar en casa, porque no es fácil y no ha sido fácil trasladar todas las cuestiones de sostenibilidad a diferentes ámbitos de la sociedad, de la economía y en general de la empresa en Almería. Al respecto de esto, contaros que yo hice ciencia ambiental en la Universidad de Almería, formó parte de la primera promoción. Hace unos cuantos de años que ocurrió eso, porque bueno, Almería fue una de las provincias y universidades pioneras en apostar por la titulación de ambientales, y de alguna manera lo que en mi caso ha ocurrido es que, por ejemplo, yo pasé por la carrera y no hablé de huella de carbono, no se abordaba eso. La palabra sostenibilidad entonces tampoco se utilizaba, era gestión ambiental pura y dura, evaluaciones de impacto y demás, y parecía, y realmente era así, que hace 20 años todas las cuestiones ambientales eran simplemente una limitación que se establecía a la hora de operar las actividades principalmente empresariales, y que lo único que suponía era que para determinadas actividades empresariales que tenían un impacto importante, pues tenían que hacer ciertos trámites antes de empezar a funcionar o durante su actividad. Por tanto, prácticamente lo que parecíamos policías del ámbito ambiental, y lo único que aportábamos era pues esa capacidad de apoyar a las empresas en elaborarlo y decidir si se estaba haciendo bien o mal. Y ahí llegábamos. ¿Qué ocurría? Pues que obviamente no éramos ni los más guapos, ni los más listos, ni los que mejor caíamos, porque nuestro papel era realmente, pues en cierto modo, de ir frenando ciertas cosas. Todo esto de 10 años acá ha cambiado. Y ha cambiado precisamente por cuestiones como ese concepto de sostenibilidad. Y es que hemos pasado de parecer que simplemente poníamos trabas a lo que se hacía, a entender que lo que podemos es contribuir a que las cosas se hagan mejor. Y por decirlo así, la sostenibilidad al final lo que habla es de que vivimos en un mundo en el que tenemos que tener actividades principalmente económicas, empresariales y demás, y de lo que se trata es de que esas actividades económicas y empresariales se hagan generando el menor impacto en el entorno posible, contribuyendo de la mejor manera posible a la calidad de vida, a la riqueza y al bienestar de las personas, y con unas reglas del juego entre empresas, esa gobernanza en la que todo el mundo participe de una manera clara, honesta, transparente, y que por tanto no haya quien juegue con una regla a su favor y quien tenga unas reglas que jueguen en contra. Básicamente de eso estamos hablando en materia de sostenibilidad. Y bueno, básicamente eso ha hecho que en los últimos 10 años, pues profesionales como los ambientólogos hayamos tenido que reciclarnos, renovarlos y sobre todo incorporar a todo lo que sabíamos o lo que nos habían enseñado en materia ambiental todas estas cuestiones de negocio, de gobernanza y especialmente de cuestiones sociales. Y bueno, de alguna manera eso nos lleva hasta aquí, y de alguna forma lo que nos está ocurriendo últimamente es que antes pues teníamos pocas oportunidades de interactuar con otros sectores, y también en los últimos años pues los ambientólogos estamos viendo que tenemos muchísimas oportunidades de interactuar, como en este caso con el ámbito deportivo, pero también con el ámbito de las industrias culturales y creativas, con el ámbito de la comunicación y el marketing, que ya habéis visto que buena parte de la sostenibilidad parece que o tiene un fuerte arraigo en materia de marketing y comunicación, porque hay que trasladarlo, hay que contar lo que se está haciendo, y sobre todo porque una de las cuestiones que tiene la sostenibilidad es que es o debe ser contagiosa a lo largo de toda la cadena de valor y suministro, es decir, esas alianzas que comunicaba José que tienen que buscar, y también porque los que nos hemos dedicado a la sostenibilidad, en cierto modo muchas veces hemos tenido papeles de evangelizadores, de ir convenciendo de las bondades que hacíamos, y obviamente para poder evangelizar tienes que tener una buena estrategia de marketing y de comunicación, porque es fundamental el llevarlo el saber trasladarlo y el saber hacerlo entender y que al final convenza a alguien. Y otra de las cuestiones que hemos hecho es que eso no se puede quedar simplemente en el discurso, en el mensaje, sino trasladarlo también a las cuestiones concretas. Sí, anoche también lo comentábamos, lo que no son cuentas son cuentos, y uno de los ejercicios más importantes que hemos hecho también en los últimos años es trasladar todas estas cuestiones de sostenibilidad del relato a los datos. Y precisamente lo que voy a hablar ahora de los temas de eficiencia energética y huella de carbono es uno de los mejores ejemplos de cómo trasladar
eso de la sostenibilidad en materia ambiental a un dato concreto que al final nos ayuda a saber si estamos haciéndolo no bien o mal, sino mejor que de lo que lo hacíamos antes, que es el objetivo que tenemos que buscar. De pasada, José lo ha comentado, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si os suena, si lo conocéis, no sé si estáis familiarizados con pins como este, lo habéis visto sobre todo a autoridades, una gala de los Goya en la que parecía que todo el que salía premiado tenía un cacharrito de esto y parecía que era el que le daban a los... El caso es que básicamente cuando hace 10, 12 años se hablaba de estas cuestiones de sostenibilidad, cada uno tenía en la cabeza una cuestión diferente, es decir, los que veníamos del ámbito ambiental, los ambientólogos, llevábamos la sostenibilidad exclusivamente a temas de reducción del consumo de energía, ahorro del agua, impacto en el cambio climático, movilidad sostenible, medios no motorizados, residuos, etcétera. Quien venía del ámbito social, por ejemplo, de esos departamentos y fundaciones de RSC, cuando hablaban de sostenibilidad lo que hablaban era de inclusividad, de colectivos en desventaja social, de generación de empleo para personas sin oportunidades, etcétera, etcétera. Y obviamente los que estaban en un departamento económico cuando hablaban de sostenibilidad decían, bueno, a mí la sostenibilidad es que me salgan las cuentas este año, el que viene, el siguiente y el otro. ¿Y qué ocurría? Pues que cuando te encontrabas que las organizaciones decían yo soy sostenible, pues cada uno te contaba la película por su parte y cada uno destacaba una parte diferente. En el 2015 de alguna forma se creó una agenda mundial en materia de sostenibilidad en la que se pusieron sobre la mesa 17 grandes ámbitos, 17 objetivos de desarrollo sostenible que decían que, bueno, que básicamente sabemos que estábamos en un planeta que no funcionaba todo lo bien que quisiéramos y se plantearon 17 ámbitos en los que había que mejorar. Un ejercicio de marketing brutal, un acuerdo en la ONU a nivel mundial, es decir, una unanimidad importantísima, pero a nivel práctico, para los que nos dedicamos a la sostenibilidad, una ayuda tremenda, porque desde entonces lo único que tenemos que hacer es referencia a que la sostenibilidad es abordar o trabajar en el ámbito de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, tú puedes trabajar en uno, en los 17, en 3 o en 4, pero lo que está claro es que hemos empezado a tener un lenguaje común que responde a esa pregunta de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Y en el caso concreto, lo que estamos hablando hoy de la energía, la huella de carbono y la eficiencia energética en la gestión deportiva, pues ocurre que de los 17 hay 4 objetivos de desarrollo sostenible de los que podría decir que vamos a hablar directamente. Uno de ellos es el ODS 7, el de energía asequible y no contaminante, y básicamente lo que plantea es que tenemos que utilizar la energía de una manera cada vez más eficiente y apostar por la energía de origen renovable. De eso va la eficiencia energética. Habla también el ODS 11 de comunidades y ciudades sostenibles y lo que habla es de que tenemos que plantear modelos de movilidad y transporte que también tengan cada vez menos impacto. Entonces estamos hablando al final de que los vehículos que utilizamos asociados a nuestra actividad y los eventos deportivos tienen un elevado componente de desplazamiento y transporte, pues que de igual manera tengan criterios de sostenibilidad y tengan el menor impacto posible. Hablamos también de producción y consumo responsable, porque en todo lo que generamos, es decir, el consumo de energía, pero sobre todo la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, no se produce únicamente quemando o produciendo combustible. También hay emisiones de gases de efecto invernadero en ese compost que utiliza el Sevilla Fútbol Club o en cualquier otro producto que utiliza y que, por ejemplo, en el papel que consume y que ha necesitado una serie de emisiones en su producción y que en función de cómo se utilice el tipo de papel y dónde acabe, puede generar otro tipo de emisiones en el posuso, en la gestión de esos residuos. Por tanto, ya estamos hablando de cuestiones mucho más amplias. Y por último, porque obviamente, si estamos hablando de qué 17 retos tiene el planeta para ser mejor, pues uno de los 17 retos era el cambio climático. Por tanto, el ODS 13 habla directamente del cambio climático. Así que básicamente de todo esto habla la eficiencia energética y si estamos hablando de sostenibilidad podríamos decir que en materia de sostenibilidad un plan de eficiencia energética, una instalación deportiva puede hablar o puede abordar cualquiera de estas 4 cuestiones y trasladarlo como una herramienta de sensibilización y de formación en este sentido.
No sé si hasta ahora erais conscientes de esto, si en algún momento habéis visto alguna iniciativa de este tipo, o incluso si estáis en una organización o en una entidad local que tenga, por ejemplo, una agenda urbana, o una organización privada que tenga un plan de sostenibilidad o ya lo haya alineado con su ODS, porque posiblemente ya os hayáis familiarizado con todo esto o hayan pedido esta información. Sí es cierto que hasta ahora todo esto es voluntario, pero lo que se viene ahora es un tsunami regulatorio que se viene a decir, en el que de todo esto hay que empezar a contar qué se está haciendo. Y esa es un poco no la urgencia, pero sí la necesidad que se está generando en torno a hablar de sostenibilidad. También es cierto otra cosa, y es que uno de los defectos que tenemos, uno de los pequeños problemas que estamos encontrando, es que parece, esta diapositiva se llama el túnel del carbón, y lo que viene a decir es que también nos encontramos de que parece que simplemente hablando de huella de carbono ya está hablando de sostenibilidad en general y lo englobas todo. Entonces también deciros que una cosa es la huella de carbono, que hoy por hoy es, por decirlo así, una excelente herramienta de medición de vuestro desempeño en materia de eficiencia energética, de movilidad sostenible, de contribución al cambio climático, etcétera. Pero la huella de carbono por sí misma y por sí sola no es sostenibilidad. Hay que también abordar otros temas como economía circular, que veremos ahora, todo el ámbito de las cuestiones sociales, etcétera, para poder hablar de sostenibilidad de una manera transversal y completa. Lo digo porque muchas veces encontraréis titulares de la organización más sostenible porque mide su huella de carbono, o la actividad más sostenible porque ha medido. Esto por ahora vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, pero poquito a poco ese tipo de titulares se van a quedar en el ámbito del greenwashing o del postureo verde para empezar a buscar titulares mucho más críticos y concretos. Y bueno, ¿por qué la importancia del consumo de energía dentro del cambio climático? Porque muchas veces pensamos que el cambio climático es la típica chimenea como la de la central térmica de Carbonera, emitiendo ahí un gas blanco y que eso es lo que contamina, genera el cambio climático, y eso a mí, ¿qué relación tiene con mi instalación deportiva y con mis 4 focos aquí instalados y mi caldera? Pues realmente ocurre que a nivel mundial, pero si lo extrapolamos a nivel local sería prácticamente similar, la producción de energía y calor es el 25% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan a nivel mundial. Por tanto, hoy por hoy no sabemos generar energía sin generar impacto en el planeta y generar cambio climático. Por tanto, si queremos trabajar en el ámbito de reducir el cambio climático, tenemos que aprender a generar energía de una manera más eficiente y menos contaminante y sobre todo menos impactante en el cambio climático. Esta misma diapositiva trasladada a cualquier nivel, si hiciésemos un análisis en cualquiera de vuestros municipios o en cualquiera de vuestras instalaciones, ocurriría igual. Es más, incluso ese 25% sería incluso un 30 o un 35%, es lo que hoy por hoy el consumo de energía genera en una provincia como Almería o en un municipio como en mi caso, en Huáscar de Almería. Por tanto, en vuestras instalaciones hoy por hoy consumís energía, consumís combustibles, y eso es lo que tenemos que abordar a la hora de hablar de cambio climático. Que hasta ahora, es decir, bueno, aquí llegamos, nos estáis diciendo que a partir de ahora tenemos que empezar a abordar este tipo de cuestiones, pero de aquí para atrás, ¿con qué mimbres nos encontramos? ¿Qué trabajo tenemos hecho? ¿Qué experiencia? ¿Qué información y demás? Ciertamente, hasta ahora no habéis enfrentado este tipo de cuestiones. Y viendo un poco toda la planificación en materia de instalaciones y centros deportivos y demás, pues las cuestiones ambientales, en general las ambientales, pero más particularmente de consumo de energía y ya de cambio climático, pues no es que hayan sido las más destacadas dentro de este tipo de planificaciones. De hecho, revisando este Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, que es un documento que no tiene tantos años, creo que es de 2018, fue cuando se acabó de aprobar, o sea que básicamente se habla en un
capitulito de 5 o 6 páginas de tipo de las medidas y requisitos de tipo ambiental, y se habla de que, bueno, pues que a partir de ahora hay que incorporarlo a los planes y programas que se desarrollen, que haya cada vez más requisitos concretos, y que a nivel de instalaciones, en esos inventarios que se hacen de cómo están las instalaciones, con qué equipamientos cuentan y demás, pues que poco a poco se irá recabando información de tipo ambiental, pero no mucho más allá. Es decir, por ahora no teníais tampoco unas obligaciones en este sentido. Y sí es cierto que lo que se perseguía es 3 objetivos, que es la mejora de la calidad ambiental, es decir, empezar a medir y a mejorar el desempeño ambiental de estas instalaciones, empezar a hacer un seguimiento, es decir, tener información real para que no hablemos sin saber exactamente en qué punto estamos, y la sensibilización, que es importante. Si vamos para arriba al Consejo Superior de Deportes, pues prácticamente lo mismo en cuanto a legislación, documentos técnicos de referencia y demás, salvo una última normativa de 2018 que ya establece requisitos en materia de instalaciones. Hacia atrás tampoco había nada en materia de eficiencia energética, diseño bioclimático ni nada. Sí que es cierto que se establecían, por ejemplo, cuestiones en materia de temperatura máxima y mínima en instalaciones con vaso de agua, mínimo de iluminación, es decir, lo que sí se establece son determinados criterios que condicionan un determinado consumo de energía y el poder utilizar unos determinados equipamientos. Pero en ningún momento decía hay que utilizar las instalaciones más óptimas, o no se puede, o el objetivo es reducir el consumo de energía en tanto, o la presencia de energías renovables tiene que ser de esta forma o de esta forma. Hasta ahí no se ha llegado todavía. Y de hecho, en muchísimos de estos documentos lo que se hace referencia es al Código Técnico de la Edificación, y son las mismas obligaciones que para cualquier otro tipo de instalaciones, de edificios y demás. Es decir, no tenéis tampoco una particularidad. Obviamente, la apuesta por incorporar las energías de origen renovable, sobre todo en agua caliente sanitaria, o también en suministro de energía eléctrica, pero con las limitaciones y siempre supeditado a que sea posible en función del tipo de instalación. Todo esto es, por decirlo así, con qué enfoque se han planificado las instalaciones con las que os encontráis. Otra cosa es que a partir de ahora se empiecen a tener en cuenta determinadas cuestiones adicionales, como las que vamos a hablar ahora, para que cada vez sea mejor el desempeño en materia ambiental. Pero hasta ahora, corregidme si me equivoco, si alguno encontréis con una situación diferente, no es que especialmente hayáis encontrado o tengáis unas instalaciones en las que el desempeño ambiental sea lo relevante, lo que destaque, etcétera. Y de hecho, os doy un ejemplo. Consultando, existen ciertas certificaciones para edificios que miden su sostenibilidad, es decir, literalmente es una certificación de edificio sostenible. Podéis verlo en centros comerciales que hacen gala de ello y ponen una placa así de grande en la entrada, de residenciales de cierto nivel, etcétera. Estuve consultando cuántas instalaciones deportivas en España cuentan con estas certificaciones y los dedos de una mano. O sea, realmente hasta hoy no es un tema que hayáis tenido como exigencia o como necesidad. Por tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que en materia de electricidad, en función de los criterios que se hayan podido aplicar, pues habrá sistemas de iluminación aplicados con criterios de eficiencia. Y ojo, esta palabra eficiencia le pasa como a la sostenibilidad. Habrá quien piense en la eficiencia desde el punto de vista de lo económico, habrá quien piense en la eficiencia como desde el punto de vista del consumo de energía, y hasta hace un par de años no parecía que ahorrar energía fuese también de la parte económica. Se ha tenido que venir el señor Putin y lo ha puesto sobre la mesa, nos ha dado una buena hostia de realidad en cuanto a la clave o la importancia de la energía y el coste económico que realmente tiene. Y habrá quien piense en la eficiencia, y ahí estamos los frikis de la sostenibilidad, desde el impacto que se supone en el cambio climático. El problema es que los frikis de la sostenibilidad hoy por hoy somos muy pocos, pero poco a poco, en cualquier plan, en cualquier instalación, en cualquier programa, se empezará a hablar de eficiencia y se verán esas 3 perspectivas: la económica, la de consumos, pero también la de impactos generados por el tipo de energía. Pues bien, tendremos mejora de iluminación, se pueden aplicar niveles de encendido diferentes, los detectores de movimiento, la optimización del término de potencia contratada. Este es un claro ejemplo de eficiencia
que tiene mucha repercusión en lo económico, pero muy poca en el consumo final y en el impacto de la energía. Pero hoy por hoy es una de las cuestiones que se ponen sobre la mesa cuando se hacen este tipo de análisis, o programadores horarios. Otro tipo de instalaciones, las que tienen calor-frío, pues todo lo relacionado a los circuitos en los que se conducen los fluidos de alta y baja temperatura, las calderas eficientes para que el ratio consumo de energía, el consumo de combustible, generación de energía sea el óptimo, instalación de recuperadores, diseño o integración de energías renovables, y aquí de nuevo entramos en donde puede entrar la solar térmica, la fotovoltaica, cogeneración, geotérmica, en aquellos espacios o territorios donde sea posible. En el caso del agua, que también es una óptica interesante, el binomio agua y energía. Se hablaba antes de que se fomenta el ahorro de agua y no se piensa que el reducir el consumo de agua en las instalaciones va aparejado a la reducción del consumo de energía, especialmente en agua caliente, pero en general en cualquier tipo de consumo de agua, porque el agua hay que impulsarla, hay que moverla, sobre todo también hay que depurarla, hay que transportarla, etcétera. Por tanto, todo en materia de agua, todo lo que sean temporizadores, cisternas, los tratamientos más optimizados, etcétera. Pero ya digo, hasta ahora, eso es lo que os encontráis en el diseño de instalaciones con mayor o menor criterio de eficiencia, y sobre todo lo que también es importante en esta cuestión es que eso se lleve al día a día, a la gestión. Tampoco me vale una instalación perfectamente diseñada con criterios de eficiencia y que no haya un seguimiento diario o periódico de cómo está funcionando esa instalación, si realmente se está cumpliendo con esos criterios de eficiencia o no. Por tanto, se trata del diseño previo, pero el día a día también de la instalación. De todo esto, yo recuerdo que ya en el año 2006 hubo en esta misma sala programas de formación en eficiencia energética para técnicos municipales para elaborar planes de optimización energética a nivel municipal. Posteriormente, todos los ayuntamientos de la provincia de Almería tienen un plan de acción en cambio climático donde se habla de todas estas cuestiones. Estoy viendo unas caras de verdad, pues sí. O sea que los mimbres con los que tenéis en cuanto a diseño de instalaciones, en cuanto a planificación, en cuanto a herramientas para ir recopilando información y para analizar esto, están. El problema es que todavía no nos hemos puesto a ver si con esos mimbres somos capaces de construir o de fabricar algo. Y dicho esto, estaré esperando, y bueno, ¿y qué es lo que vamos a fabricar? Pues básicamente lo que tenemos sobre la mesa es que, al margen de vuestro papel como gestores de ese tipo de instalaciones y la necesidad de que toda esa gestión sea lo más óptima posible, lo que tenemos es una emergencia climática. Y una emergencia climática que dice que o empezamos ya a poner en marcha medidas de cambio en el consumo de energía y en cómo gestionamos la energía, o literalmente nos vamos a freír en este planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí es donde entramos en todas las cuestiones de cambio climático, y dentro de ese tsunami regulatorio que viene en los próximos 2 años, se van a empezar a pedir a buena parte de las organizaciones, de empresas, de federaciones y demás, información de consumos de energía y de impacto de esa energía en el cambio climático. Pero literalmente es que, de igual manera que anualmente tienen que presentar unas cuentas y decir: me gasto esto en inversiones, me gasto esto en gasto corriente, me gasto esto en nómina, tiene que haber un apartado en el que va a decir: esta es la energía que he consumido en estas instalaciones, en esta actividad, es decir, en mis calderas, esta es la energía eléctrica que he comprado a determinada empresa y tiene tal impacto, y estas son las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de ese consumo de caldera, de los vehículos que utilizo en mi actividad o de la electricidad que estoy comprándole a la empresa X. Por tanto, lo que tenemos es la obligatoriedad de empezar a saber qué estamos haciendo en materia de cambio climático. Y dentro de ese cambio climático, ese concepto de la huella de carbono es lo que nos va a ayudar, o lo que hoy por hoy es el indicador o la referencia clave de cómo se está abordando las cuestiones de cambio climático en una organización, en una empresa, en una entidad o en un evento, que también dentro del ámbito deportivo estaréis muy familiarizados con la organización y la celebración de eventos. Básicamente, la huella de carbono lo que mide es, en tu actividad, en tu evento, en tu organización, en tu empresa,
¿cuántas emisiones de gases de efecto invernadero ha generado? Ya sea durante un año, si eres una entidad que tiene una actividad permanente, es decir, una empresa o un club de fútbol y anualmente mide esas emisiones, ya sea en un evento, es decir, pues este es el circuito provincial de carreras populares de la Diputación de Almería, pues la huella de carbono generada por las 8 pruebas celebradas en 2023 es esta. Y eso es algo que ya estáis viendo que cada vez es más recurrente. Es decir, se ha puesto como ejemplo la Copa del Rey de este pasado fin de semana, que tenemos aquí a dos protagonistas directos de esa iniciativa. Pero lo fue la última gala de los premios del mármol con la visita de Felipe II, y no sé si visteis detrás un cartel que ponía evento neutro en carbono, pues porque ese evento celebró en Almería, midió su huella de carbono y lo compensó, y son cuestiones que cada vez son más habituales. Tal es así que el origen de todas estas normas de celebración de eventos sostenibles fueron precisamente un gran evento deportivo, concretamente los Juegos Olímpicos de Londres. Por tanto, el deporte en este caso sois los que estáis liderando en buena medida la aplicación de criterios de sostenibilidad a los grandes eventos. ¿Por qué? Pues por esos valores que comentaba José, el hecho de que el deporte y la sostenibilidad son valores que parece ser que encajan bastante bien y se comunican de una manera con bastante sinergia. Entonces, bueno, básicamente os van a empezar a pedir datos como cuál es la huella de carbono de vuestras instalaciones, de vuestra organización, de vuestra actividad, etcétera. Y básicamente, ¿de qué estamos hablando? Pues que una de dos, o podemos hablar de esa huella de carbono a nivel corporativo, que como os digo es de un ayuntamiento, de un patronato de deportes o de una instalación en concreto, pero que sea, por decirlo así, algo que sea permanente en el tiempo. O bien de eventos, es decir, imaginaros una Titan Desert que hace uso de algunas instalaciones que tengáis en vuestro municipio, quieren calcular la huella de carbono del evento y necesitan saber cuál se derivó del uso de vuestras instalaciones. Pues esa es la información que va a empezar a ser necesaria. ¿Y qué es lo que mide la huella de carbono? Pues bueno, básicamente lo que trata de medir son esos gases que son los gases de efecto invernadero que se derivan del consumo de combustibles, el CO2, el metano, el óxido nitroso y diferentes CFC y demás, gases refrigerantes, y lo que tiene en cuenta ahí se habla de 3 alcances. 3 alcances porque ocurre que hay cuestiones en materia de huella de carbono donde como gestores de una instalación deportiva tenéis el 100% de la responsabilidad de lo que se hace y de la huella que se genera, pero también hay cuestiones en vuestras instalaciones donde vuestra capacidad de decisión y vuestra capacidad de intervención es reducida. Por tanto, lo que se habla en estos ejemplos de huella de carbono corporativa de vuestra instalación es que hay un alcance 1 que se llama alcance directo, que es, por decirlo así, las emisiones sobre las que tenéis capacidad directa de reducir o de buscar alternativas para que sean las menores posibles. Esas son las que se producen principalmente por el consumo de combustibles fósiles, donde en vuestras instalaciones, porque vosotros tenéis la capacidad de poner una caldera de diésel o una caldera de pellets o buscar un mecanismo alternativo para generar agua caliente, por ejemplo con generación de origen solar, y también porque tenéis una serie de vehículos que consumen combustible, vehículos que sean propiedad de vuestra empresa, de vuestro ayuntamiento, de vuestra entidad, y podéis decidir si ese vehículo es un diésel de hace 20 años o un vehículo 100% eléctrico y muy eficiente de hace menos tiempo, y eso obviamente tiene una repercusión en materia de emisiones diferentes. Luego hay otras emisiones de alcance 2 que se llaman indirectas, que ahí veis que habla de la electricidad adquirida por uso propio. Obviamente en vuestras instalaciones tenéis 2 maneras de conseguir electricidad: o tenéis un sistema de generación de vuestra propia electricidad a través de eólico, solar, etcétera, o bien la compráis de la red, se la compráis a una compañía eléctrica. Pues bien, en función de la compañía eléctrica a la que se la compráis, las emisiones que se derivan de gases de efecto invernadero son diferentes. Es decir, no es lo mismo comprárselo hoy por hoy a Endesa que a Iberdrola, que a una empresa como por ejemplo un Gesternova o otra comercializadora.
Tal es así que en un caso pueden ser hasta 2 y 3 veces más emisiones simplemente por un mismo kilovatio. Por tanto, ahí lo que tenéis es la capacidad de o producir vuestra propia energía o elegir una compañía eléctrica mejor o peor, más óptima o menos en este sentido. Pero tenéis cierto margen de maniobra, por eso está en el alcance 2. Y luego en el alcance 3, ahí veis que hay un montón de infografías. Ahí estarían aquellas emisiones en las que tenéis una capacidad de influencia y decisión limitada. Por ejemplo, los viajes de negocio, es decir, los desplazamientos que tenéis que hacer en otros vehículos, es decir, sea en tren, en avión, en autobús, en un servicio de autobús que contratéis para una determinada actividad y demás. Ahí vuestra capacidad de decisión se limita a decidir, me voy en este medio o voy en este otro. Contrato a una empresa X o una empresa Y en función de que sus autobuses sean más nuevos o menos y demás, pero tenéis poca capacidad de influencia más allá de la decisión de mercado. El tema de la disposición de residuos, es decir, lo mismo, ahí vosotros poco podéis elegir de dónde llevar los residuos, es decir, eso es algo que está regulado, pero sí es cierto que podéis gestionar la forma de generar más o menos residuos y por tanto más o menos huellas. Las actividades adquiridas, es decir, a quién le compráis o le subcontratáis actividades. Es decir, muchas veces lo que ha ocurrido es que para reducir su huella de carbono, algunas entidades lo que han hecho ha sido externalizar los vehículos de la empresa, es decir, no tengo vehículos en mi empresa, pero sigo utilizando vehículos de un tercero, los subcontrato, o no tengo instalaciones propias de generación de consumo de combustibles, pero las subcontrato. Por eso todo eso se ha ido al alcance 3. Pues bien, en esas actividades adquiridas también habría que incluirlas. Y es, por ejemplo, una actividad adquirida típica, por ejemplo, el catering. Es decir, los servicios de catering. Tú no produces la comida, tú no generas emisiones por ese tipo de actividades, pero compras un servicio de catering para un evento, para una actividad concreta, y deberías conocer cuántas emisiones se ha derivado de eso. Hoy por hoy esto parece ciencia ficción, pero estamos viendo que poco a poco todas las entidades se van a tener que poner las pilas con esto. Pues bien, llegará un momento en que elegiréis el catering, entre otras cosas, porque en función del menú y de dónde venga y los desplazamientos que haya y el proceso de producción de ese menú, tendrá una huella de carbono de 20 o de 10 para un mismo menú. Y eso es lo que al final va a hacer que lo elijáis por criterios de huella de carbono. Pues bien, todo eso, esos alcances trasladados al deporte, pues aquí tenéis un ejemplo de una infografía también de fútbol, en el que, por ejemplo, en alcance 1 tendríais el consumo de energía en la infraestructura en materia de combustibles fósiles o los vehículos de la propia compañía, el consumo de electricidad de la red, y luego en el alcance 3, ahí tenéis, por ejemplo, lo que hablábamos antes, los desplazamientos de vuestras aficiones. Es decir, un club de fútbol que mida huella de carbono, lo que hablaba antes José, uno de sus grupos de interés son sus fans, sus aficiones, y esos desplazamientos debería contabilizarlo en su huella de carbono porque son una de las actividades clave en su funcionamiento. Por tanto, esas son cuestiones que habría que tener en cuenta. Dicho esto, partiendo de esa idea de lo que es la huella de carbono, hemos tenido que ir bajando a niveles de concreción para facilitar la medición y demás. Alguien preguntaba antes, bueno, pero ¿hay normas o hay algo que lo regule? Pues bien, en este caso, en materia de huella de carbono hay principalmente dos estándares. Un estándar creado por ISO, no sé si sabéis, pero ISO es una organización a nivel mundial que se dedica a crear estándares de todo. Sí. ¿Su función cuál es? Un estándar sobre cómo se debe fabricar una mesa, una silla, una baldosa o una huella de carbono. Entonces lo que facilita es que ante preguntas como estas que teníais, pues siempre haya la respuesta de existe una norma ISO que regula cómo hacerlo. ¿Quién dice si tienes que utilizar el estándar de ISO o no? Tus grupos de interés, el mercado, la sociedad o vuestro sector. Imaginaos que la liga de fútbol profesional llega a una decisión de cómo deben medir la huella de carbono los clubes deportivos o las federaciones. Pues puede decir que todos con respecto a la norma ISO 14064. Frente a eso hay otro estándar que es el estándar GHG Protocol, que es otro estándar que en esencia son muy parecidos, es decir, no se puede medir una huella de carbono de una manera muy diferente, pero básicamente lo que establecen son ciertas reglas del juego de cómo medir eso. Y esas reglas del juego son las que veis ahí.
Veis que, por ejemplo, ambos hablan de integridad, es decir, el hecho de que cuando cuentes tu huella de carbono seas transparente, sea íntegro, sea ético y no estés escondiendo en el informe aquellas cosas que no te parecen que son muy buenas o que te dejan en mal lugar. Hablan de precisión o exactitud, es decir, el hecho de que realmente me des cifras que sean reales y que pues, se puedan comprobar, no un cálculo a voleo. Pero luego hablan también de transparencia ambos, pero por ejemplo una pide pertinencia y otra relevancia. Pues ya son matices de uno es más exigente que otro, o uno considera que tienes que justificar qué dejas fuera del inventario y en otro caso no tienes que justificar de una manera mucho más tan fehaciente. A partir de ahí, una vez que tengamos uno u otro estándar, pues básicamente lo que se trata es de, en primer lugar, plantearse qué quiero medir. Y aquí es donde, por ejemplo, hay que plantearse cuáles son los límites de la organización o de la instalación. Si necesito medir la huella de carbono de la piscina municipal que hay en el centro, en el pabellón Rafael Florido, o necesito medirlo de toda la instalación de Rafael Florido, o de todas las instalaciones del Patronato de Deportes de Almería, pues hay que decidir dónde se pone el límite. ¿Quién decide dónde se pone el límite? De nuevo, o lo pone la propia organización o lo ponen sus grupos de interés en función de lo que se quiera medir. Pero a priori no hay una norma establecida que diga hasta dónde tienes que llegar. Luego también tienes que establecer los límites operacionales, es decir, cuando hacemos una huella de carbono, es decir, ¿qué tengo que medir? ¿Hasta dónde te vayas? La respuesta siempre es depende. Y ese depende de cuáles son los límites de la organización que quieras hacer, depende de sobre qué actividades quieres aplicarlo en función de tu capacidad de decisión y de intervención, depende del año o periodo de referencia que quieras hacer, aunque por ejemplo, si eres una instalación permanente, lo lógico es que lo hagas año a año, que midas tu huella de carbono de funcionamiento del año 2020, 2021, 2022, para poder ir haciendo comparaciones. Porque es lo que hablábamos de planificar para la mejora. Tendrás que también plantearte qué se queda fuera, es decir, qué exclusiones hay. ¿Por qué? Pues porque o no tengo capacidad de intervención sobre ellas y sé que me generan, voy a contabilizar una huella que siempre va a ser la misma, porque en mi caso no va a ser posible que cambie eso, o bien no tengo datos fiables, es decir, me voy a tener que inventar los datos porque nadie me va a decir. Por ejemplo, imaginaros, yo consumo anualmente en mi instalación 20.000 botellas de agua y yo no tengo manera de saber cuál es la huella de carbono de esas 20.000 botellas de agua que compro porque llamo al fabricante o a la empresa que me la suministra y dice que no tiene ni idea. Pues tendré que valorar si eso lo incluyo o lo excluyo y lo justifico el porqué. O bien porque no son relevantes. Es decir, también muchas veces lo que nos pasa es que queremos llegar hasta el último detalle. Imaginaros que este año en vuestra instalación habéis comprado una silla y una mesa y lo hacéis cada 10 años y decís, bueno, estoy midiendo la huella de carbono en el año 2022. ¿Qué compramos? Las 20.000 botellas de agua desechable, no sé cuántos papeles, no sé cuántos, y una mesa y una silla. Pues vamos a calcular la huella de carbono de la producción de la mesa y de la silla. Y también muchas veces queremos llegar a tal nivel de detalle que nos perdemos. Entonces también hay que justificar el hecho de que hay cuestiones que no son relevantes, que no son tan importantes. Es decir, discriminar por ese sentido. Lo primero que tenemos que hacer es un inventario, es decir, literalmente un inventario, un documento en el que se enumeren todas las fuentes de emisión, calderas, vehículos, instalaciones, etcétera, etcétera, y se vaya viendo qué nivel de emisiones ha generado en cada una de ellas. Y ese inventario es lo que al final te verifica. Es decir, no es que venga la entidad externa y te haga una inspección de tus instalaciones y ellos te digan, esto te ha generado 20, esto ha generado... No, eres tú el que se lo dice. Por tanto, tú tienes que hacer el inventario previamente. Y ellos verifican la coherencia y la consistencia del inventario. Y en ese inventario, pues por ejemplo, para el alcance 1, pues si son las emisiones del consumo de combustible por el uso de maquinaria y vehículos propios, pues en vuestras instalaciones tendréis que valorar si tenéis instalaciones de quema de combustible en forma de calefacción, en forma de generadores de energía, etcétera, o bien si tenéis una flota de vehículos, pues si tenéis un vehículo, pero siempre vehículos propios. Es decir, no he alquilado un autobús para X cuestión o son los vehículos de mis empleados. No, vehículos de la propia organización.
porque es donde la organización está decidiendo si compra un autobús de unas características o de otras, si lo cambia cada X años, cada otro, por uno más eficiente, etcétera. ¿Qué más se incluye en el alcance 1? Las emisiones derivadas de los gases de refrigeración. Y esto es interesante porque imaginaos que estamos haciendo la huella de carbono de este edificio o de estas instalaciones y preguntamos, ¿cuándo se cambió por última vez el gas refrigerante de esa máquina y de aquella? Y resulta que sí, que tenéis un servicio de mantenimiento que viene, verifica que la máquina ha perdido gas y le enchufa el y le mete 2-3 kilos más de gas refrigerante, pero no tenemos esa información. Pues bien, eso es otra de las cuestiones que hay que incluir en el inventario, porque es incluso hasta a efectos de contabilización de huella de carbono, es casi más impactante los litros o los litros que se puedan perder por una máquina de esas que esté funcionando mal y que no tengamos controlada, que el consumo de la electricidad de esta sala. Entonces, claro, ese tipo de información muchas veces no le prestamos atención, pues son cuestiones que también hay que tenerlas en cuenta. Y pensar en una cosa, ese gas no se puede poner, ya existe una regulación legal, no lo puede poner cualquiera y deberían haberos dejado una serie de documentación que acredite que la persona que lo ha instalado es la correcta, que os ha instalado un gas determinado y qué gestión va a hacer del gas que se haya podido llevar de vuestro equipo. Sí, es un requisito legal el que regula eso. Pues bien, la experiencia te dice que llegas, haces la pregunta y todo el mundo te puede decir, te puede enseñar la factura de electricidad de esta sala, pero muy pocos te dicen cuándo se hizo la última recarga y cuántos kilos se hicieron. Y luego otro tipo de emisiones, pues por ejemplo, la recarga de extintores también se incluiría. Si tenéis algún tipo de bombonas estas de CO2, de gas medicinal y demás, para un botiquín que tenga una buena instalación, una gran instalación deportiva, también habría que contabilizarlo. Si tenéis zonas verdes, en los fertilizantes utilizados en las zonas verdes, si las mantenéis vosotros, también es necesario contabilizarlo, porque esos fertilizantes también generan. Por tanto, ya digo que en esas emisiones de alcance 1 entran un montón de actividades y entran un montón de factores de emisión que hay que tener en cuenta. En las de alcance 2, pues básicamente es el consumo de electricidad y eso puede ser súper sencillo, simplemente pedirle las facturas de electricidad a vuestra compañía. Ojo, de nuevo, no es tan, hay que valorar, porque muchas veces pasa que los que sois de administración pública y demás, bueno, vamos a hablar con el de tesorería, dame el listado de facturas del último año de la empresa X y te dice sí, todos los importes. Sí, tengo aquí registrado todas las facturas, mira, 500 euros, 600, 800 y tú dices, no, quiero ver la factura. ¿Por qué? Porque en la factura es donde está el consumo, es decir, estamos hablando de kilovatios y muy importante, el factor de emisión o cuántas emisiones genera cada uno de los kilovatios que te ha vendido esa empresa. Y eso es algo que está en la factura, pero que obviamente hoy por hoy ningún tesorero ni ningún interventor municipal registra en ningún documento, en ninguna base de datos municipal. Por tanto, esos datos son los necesarios. Y ya digo, ahí es importante porque, salvo que tengáis energía o autoabastecimiento de energía, y en ese caso también dependerá de si esa energía solar que estáis produciendo la consumís directamente en vuestra instalación o la vertéis a la red. Si la consumís directamente, quiere decir que si en esta sala podríamos consumir 100 kilovatios al mes, con esas placas solares a lo mejor consumimos 50, pues ya hemos reducido el consumo de energía y la huella de carbono. Pero si vuestras placas solares vierten a la red, aquí seguís consumiendo 100. Por tanto, vuestra huella de carbono al final diréis, ¿y de qué me sirven las placas solares si sigo generando la misma huella de carbono? Pues habría que consultar cuánto estáis vertiendo a la red y contabilizarlo como negativo, es decir, como una compensación de emisiones. Pero claro, lo mismo, tenéis que buscar esa información y recogerla. Y luego el alcance 3, aquí esto es un mundo, es decir, los que nos dedicamos a estos temas, es el gran sufrimiento, por decirlo así, la gran dificultad, porque en el alcance 3 sería todo lo demás que consumís, que utilizáis, que subcontratáis, que genera huella de carbono. Y aquí es donde podemos empezar de lo más sencillo y llegar hasta el más mínimo detalle. Ahí hablamos del catering, hablamos por ejemplo, y ahora está muy de moda el tema de, no, estoy digitalizando mis procesos para generar menos huella y consumir menos papel. Muy bien, pues ahora me vas a decir la huella de carbono de tus servidores informáticos.
Pero ¿cómo mis servidores? Sí, sí, pregúntale a tu proveedor de informática qué servidores utiliza, si son eficientes y qué huella de carbono generan por cada kilobyte de información que mueves por tu huella. Eso, por ejemplo, lo está midiendo Teams, Microsoft para su aplicación Teams. No es que yo ya no utilizo papel, todo correo electrónico. ¿Cuántos correos electrónicos mandas al mes? Pues unos 1000, unos 1000 no. 1522, y cada correo electrónico, como lo hace a través del servidor X, tiene una huella de carbono de tantos gramos. O sea, ahí ya podemos entrar en un mundo de hacerlo esto súper completo. Pero bueno, básicamente, ¿de qué hablamos en Alcance 3? De desplazamiento y viajes, de alojamiento en hoteles. No es lo mismo alojarse en un hotel de 2 estrellas en una habitación compartida que en un hotel de 5 estrellas en una suite de lujo en una habitación individual. A lo mejor estamos generando el triple de emisiones. Pues eso también tenemos que incorporarlo y medirlo. La movilidad de la plantilla, es decir, algo que también se está haciendo es cómo vienen tus trabajadores día a día al trabajo. ¿Por qué? Porque eso es una actividad que mientras tú estés funcionando, tus trabajadores tienen que venir a trabajar y eso genera huella. Y eso es algo derivado de tu actividad. Pues lo típico, una encuesta, ¿cómo venía al trabajo? ¿En bici? ¿En autobús? ¿Desde dónde vienes? ¿Con qué coche compartido? Tal. Y eso también medirlo. El consumo de materiales, de papel, de textil, etcétera, la generación de residuos e incluso el abastecimiento y depuración de agua. Lo del abastecimiento y depuración de agua, que no os extrañe, el Ayuntamiento de Barcelona lo ha medido. ¿Por qué? Porque como tiene una ordenanza de eventos sostenibles, tú ya puedes saber cuánto CO2 genera un metro cúbico de agua que consumas de la red pública de Barcelona, tanto en abastecimiento como en depuración. Y eso poco a poco los ayuntamientos irán dando esa información. Es decir, esto es un inventario que ya digo, puedes hacer un inventario a ojo de, en esta sala ¿cuántas hay? 30 mesas y 20 sillas. O puedes ponerte a medirlo uno por uno, características, es decir, todo el detalle que quieras. Y ese es el proceso de verificación, de que habrá inventarios que hoy cuelen y valgan, y dentro de 3 años el inventario te digan, esto no sirve, no es coherente, no tiene el nivel de detalle que necesitamos. En este sentido, hasta ahora se ha puesto el foco, lo mismo, en medir los alcances 1 y 2, y de hecho, a la hora de obtener certificados públicos que da el Ministerio de Medio Ambiente o la Consejería de Medio Ambiente, solo te pedían información del alcance 1 y 2, pero poco a poco se está pidiendo información de ese alcance 3, que como veis es mucho más detallado. Y luego, otra cosa importante es qué es significativo, es decir, justificar qué emisiones incluido en el alcance 3 y por qué y cuáles dejo fuera. Es decir, no voy a medir las emisiones de los emails que he mandado en el último año porque hoy por hoy no es algo relevante para mi actividad. Es decir, seguimos utilizando papel y métodos convencionales. Pues ya está. Básicamente el inventario sería eso: identificar las fuentes, seleccionar un método de cálculo, recolectar datos, aplicar herramientas y enviar los datos a nivel corporativo. Y luego, si lo que estáis midiéndolo para un evento, pues buenas noticias, poco a poco se empiezan a tener protocolos concretos de cómo medir la huella de carbono de un evento. Aquí tenéis el protocolo de la Junta de Andalucía. Este protocolo es, ya veis, de enero de 2023, y lo que está intentando es que los eventos que se celebren en Andalucía ya empiezan a tener unas normas comunes a la hora de medir su huella. Básicamente aquí ya lo que tendríamos que medir en un evento ya no es tanto eso de alcance 1, alcance 2, alcance 3, sino qué materiales has consumido, qué actividades has tenido que poner en marcha en tu montaje, cómo ha ido la celebración, es decir, qué has consumido en tu celebración, en agua, en energía, en gas, en la movilidad, y sobre todo la fase de desmontaje, qué residuos has generado, qué productos de limpieza has utilizado, etcétera. A partir de aquí, este inventario tiene que servir para identificar y calcular las emisiones, y al final lo que tenemos, y os decía antes que lo que no son cuentas son cuentos. Hay que tener una fórmula matemática. Anoche en la cena lo decíamos, ¿qué es la huella de carbono? Una fórmula matemática, una multiplicación. Una multiplicación que es cantidad de combustible consumido o de energía consumida o de materiales o gases refrigerantes generados por la capacidad que tiene eso de generar impacto en el medio ambiente, que la unidad de medirlo es CO2 equivalente. Por eso se habla tanto de el CO2 como el gran causante del cambio climático. Es porque es, por decirlo así, la unidad de referencia en materia de cambio climático. Y, por ejemplo, si en vuestra actividad habéis consumido 2.000 litros de diésel en los vehículos que utilicéis en vuestra actividad, pues está establecido y es algo que no lo invento yo, ni lo decide nadie, es decir, es un dato oficial aportado
por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y el Ministerio de Transición Ecológica, que dice que un litro de diésel genera 2,52 gramos de CO2. Kilogramos de CO2. Entonces lo siguiente, esta es la segunda parte de complejidad, identificar el factor de emisión correspondiente para saber hacer esa equivalencia. ¿Por qué? Porque estos factores de emisión cambian. Hace 4 años el factor de emisión del diésel era 2,68. ¿Por qué ha cambiado? Porque en estos 4 años hemos empezado a consumir diésel en España de otros proveedores y eso cambia. En el caso de la electricidad, lo decía, este año el factor de emisión de la electricidad es que de media en España cada kilovatio que consumimos genera 0,25 kilos, pero el año pasado eran 0,29, hace 4 años era 0,42 y el año que viene no sabemos lo que será. Y si utilizáis una compañía eléctrica frente a otra, pues el factor de emisión de Endesa no es el de Iberdrola ni es el de otra compañía que podáis tener. Entonces, esto es también un elemento de complejidad añadido, porque en ese inventario hay que valorar que los factores de emisión que está utilizando sean los correctos. Y aquí sí que es cierto que hay que tener cierto nivel de conocer el tema para saber que está utilizando el valor correcto y a qué fuente referirte. Como os decía, y ahí tenéis los enlaces en la presentación, los factores de emisión se actualizan anualmente. El MITER los publicó los nuevos factores de emisión la semana pasada. Por tanto, es algo que cada año, en mayo aproximadamente, se actualiza. Y, por ejemplo, para los vehículos hay una base de datos que te dice cuánto consume un vehículo y, por tanto, cuáles son las emisiones por kilómetro de tus vehículos. Es decir, hay fuentes oficiales que te ayudan a tener esta información. Y con esto haríamos el inventario, que al final es lo que verificaría. Y, por último, la huella de carbono sería, si yo, porque claro, me diréis, vale, parece que no es lo mismo hacer un inventario y decir, las instalaciones del Rafael Florido generan 1000 toneladas de CO2 al año, frente al pabellón deportivo de Huarca que genera 200 toneladas de CO2 al año. Y me diréis, estás comparando peras con manzanas. Las instalaciones no son las mismas, el tipo. Por eso la huella de carbono al final lo que pide es que no midas solo CO2, es decir, toneladas de CO2, sino que lo ponga en relación con un factor de actividad. Y ese factor de actividad pueden ser usuarios de tu centro deportivo, tamaño o complejidad de las instalaciones de tu centro deportivo. En el caso de una organización, por ejemplo, en una empresa suele ser habitual trasladarlo a facturación anual, de manera que tú dices, mi huella de carbono es que para ganar 1000 euros necesito emitir 2 kilogramos de CO2. Pues bien, eso es lo siguiente que habrá que valorar. ¿Cuáles son el factor de actividad idóneo para vuestras instalaciones? Porque puede ser que al final, imaginaros que el Patronato de Deportes de Almería lo mida por número de usuarios de sus instalaciones deportivas y el Patronato de Deportes de Ejido lo mida por metros cuadrados de sus instalaciones. ¿Han medido los dos huellas de carbono? Sí, pero posiblemente los datos no sean comparables, porque al final las referencias son diferentes. Entonces ahí también hay que hacer un esfuerzo de decir, bueno, pues los factores de actividad idóneos para la actividad deportiva son estos, para las instalaciones deportivas. Igual para los eventos. En los eventos será el número de asistentes, etcétera. Y por último, os hemos hablado de todo el inventario y parece que simplemente se trata de hacer las cuentas. No, lo importante luego es tener un plan de reducción. Es decir, de nada vale todo esto si no hay un objetivo de cómo vamos a reducir esa huella. De hecho, para el objetivo de estos reportes, de estos informes y demás, es que además cuentes cómo vas a reducir la huella que has generado. Y de hecho, para darte el certificado de huella del Ministerio de Medio Ambiente o de la Consejería de la Junta de Andalucía, te pide que presentes tus medidas de reducción antes de otorgarte. Es decir, te tienes que comprometer a reducirla. Hostia. ¿Cómo? Ah, vale. ¿Qué ocurre? Pues que en ese sentido, otra de las iniciativas que se han puesto en marcha para reducir la huella, y también lo veréis mucho, es lo de compensar emisiones o comprar créditos de carbono. Básicamente existe un procedimiento de que si yo genero 100 toneladas de CO2, puedo comprarle a un tercero las 100 toneladas de CO2 y decir que mi huella es cero. Eso existe. Y eso es el origen del protocolo de Kioto famoso, que os suena.
¿Qué ocurre? Pues que eso da pie a que muchos eventos digan evento cero en carbono. No, evento cero en carbono es que has generado 2.000 y te has gastado un pastizal en comprar 2.000 créditos de carbono por otro lado. La trampilla. Es una trampilla, pero también poco a poco lo encontraréis porque se suele hacer, lo ideal que sería saber que mi evento genera 1.000, intentar reducirlo al máximo y decir, pues he pasado de 1.000 teóricos a 300 que no puedo reducir más porque si no sería no celebrar el evento y compensar solo lo que sea imposible de reducir. Eso sería la práctica idónea, ética y coherente. Y en ese sentido, proyectos de compensación, pues por ejemplo, Red Eléctrica Española, para reducir y compensar, bueno, en este caso compensar las emisiones de toda la distribución de energía, está creando bosques por toda España, de manera que esos bosques fijan el CO2 y ellos se lo atribuyen para reducir su huella de carbono. Si no lo queman, No, quemarlo. Y Y por ejemplo, ocurre una cosa, y es que en Almería tenemos unos bosques submarinos que genera una cosa que se llama carbono azul, que es el carbono que se genera en ecosistemas marinos, que también sirve para compensarlo. Entonces puede ser que dentro de unos años tengáis proyectos de compensación del CO2 de vuestras emisiones en la pradera de Posidonia de Aguamarga. De hecho hay un proyecto piloto para hacer eso por parte de la Junta de Andalucía. ¿Qué ocurre? Pues que esto lo que además genera es que se genera la conciencia de yo reduzco mi huella de carbono en mis instalaciones, pero además tengo que conservar el litoral de la provincia de Almería porque me ayuda a que la huella de carbono sea todavía menor. Es decir, ya estamos hablando de muchas más cuestiones en materia de sostenibilidad. Y lo que sí es cierto que habría que evitar la compensación simplemente como un lavado de imagen. Es decir, de esto podría poner muchos ejemplos, he cogido uno del ámbito deportivo, no quiero decir que sea bueno o malo, pero sí digo que hay que ser cada vez más críticos con este tipo de cuestiones. qué casualidad que fútbol, Y bueno, en ese sentido, todo esto a que nos lleva a que en 2050 la Unión Europea quiere que seamos neutros en carbono y por eso buena parte de la financiación que está viniendo de Europa se está condicionando a todo este tipo de iniciativas. Por tanto, ya no es una cuestión de voluntariedad, sino que cada vez más obligatoriedad y condicionalidad de fondos a este tipo de cuestiones. Y lo que os decía de Andalucía, el sistema de compensación de emisiones, aquellos que deis el paso y que queráis medir este tipo de cuestiones, la Junta de Andalucía tiene un sistema en el que tanto asesoraros de cómo hacerlo, facilitaros herramientas para hacer ese inventario, es decir, plantillas y herramientas de cálculo para que os sea mucho más fácil tener toda esta información, y lo importante es que luego os da ese sellito para ponerlo en la puerta de vuestras instalaciones avalado por la Junta de Andalucía, es decir, que no es ISO en este caso. Y bueno, ¿qué beneficios podría tener esto? Pues sí, ya está, es la última. Beneficios en materia, como hemos hablado, de reputación, de imagen, de contribuir a proyectos de mejora del planeta y demás. Y por ejemplo, en Almería se está gestando ahora un proyecto que es Almería Sport Destination, que lo que quiere es potenciar el destino turístico deportivo de Almería. Y una de sus 10 líneas clave, 10 objetivos estratégicos, es precisamente que todo esto tenga un fuerte componente de sostenibilidad. Por tanto, sumarse a ese proyecto, contribuir al proyecto, puede venir de la mano simplemente de que las instalaciones deportivas de la provincia de Almería empiecen a hablar en clave de sostenibilidad. Así que invitaros a que os sumáis a esta transición a la descarbonización, más que nada porque os subí encima de la ola o la ola os va a llevar, yo os lo aviso. Y por mi parte, pues agradeceros la atención. Creo que me he cogido un poco más de tiempo del que me correspondía, lo siento, pero